Muy buenas noches para todos. Hoy estamos muy contentos porque empezamos nuestra segunda temporada de Aulas Abiertas de Investigación en Firme con una programación muy interesante con diferentes sesiones que nos van a permitir aprender innumerables estrategias, metodologías, con un ramillete de profesores, investigadores muy talentosos, muy experimentados que nos van a permitir aprender ese cómo investigar y nos van a dar muchos tipsitos para que podamos fortalecer esas habilidades tan necesarias para ese proceso. Hoy nos va a acompañar la profesora Carmelina Rosario Cárdenas en esta primera sesión que se denomina Planteamiento y Definición del Problema de Investigación, en donde aprenderemos al finalizar esta sesión estaremos en la capacidad de comprender tanto la utilidad de la metodología de marco lógico justamente para formular problemas de investigación y cómo y en qué momentos poder emplearla en nuestro proceso de investigación, cuando estamos iniciando esa formulación y estamos aprendiendo como esas maneras de poder articular y engranar esos proyectos. Antes de iniciar y antes de darle la palabra a nuestra profesora Carmelina, quiero contarles algo muy interesante que desde la Dirección de Investigaciones y el Grupo de Investigaciones se ha venido pensando en ustedes como estudiantes. Sabemos que en estas sesiones ustedes estarán muy atentos, estarán participando activamente y que justamente esa participación también les va a dar una oportunidad. Se otorgarán créditos a esos estudiantes que asistan a las sesiones, pero hay unas condiciones específicas que ya paso a contarles. La primera es que para los estudiantes que asistan al menos a 4 sesiones de aulas abiertas, van a poder tener un crédito académico. Para los estudiantes que asistan no solamente a 4, sino a 8 sesiones, van a poder tener 2 créditos académicos. Y para los estudiantes que asistan absolutamente a todas las sesiones, van a poder tener 3 créditos. Para que esto pueda ser efectivo y para que realmente se pueda generar o se pueda visibilizar la trazabilidad de esas participaciones de ustedes, necesitamos que estén muy pendientes, muy atentos durante toda la sesión, porque al finalizar se va a pasar el enlace de asistencia. Cada uno debe ingresar a ese enlace que se les va a compartir pues por el espacio del chat y ustedes, por favor, se ingresan y van a diligenciar completamente los datos que allí se les solicitan. ¿Por qué? Porque esa información es vital para que a ustedes posteriormente les tengan en cuenta pues esas asistencias para esos créditos. Así que sin más preámbulos, espero que tengan en cuenta esta gran oportunidad, que la aprovechen mucho, que aprovechen mucho todos los contenidos que vamos a desarrollar, no solamente en esta primera sesión, sino en las que vienen, que se agenden y estén muy animados siempre a participar. Bienvenidos, así que, profe Carmelina, adelante, todo suyo este público. Gracias. Gracias, profe María del Pilar. Muy bienvenidos a todos y tengo el privilegio pues de estar con ustedes el día de hoy, pues iniciando este tema que tiene que ver con aulas abiertas y particularmente hablándoles sobre un tópico o más bien una herramienta que nos va a permitir poder desarrollar algunas habilidades, algunas competencias para nuestros proyectos de investigación. Y no solo los proyectos de investigación, sino algunos proyectos de emprendimiento. Entonces, pues nuestro tema de hoy está relacionado con el marco lógico. Vamos a entender particularmente algunas herramientas, no vamos a ver quizás todo el tema de marco lógico, todo lo que comprende la matriz de marco lógico, pero sí algunas 2 herramientas, 2 o 3 elementos que nos van a permitir poder desarrollar nuestros problemas de investigación, poder aproximar nuestros problemas de investigación de una forma mucho más gráfica, mucho más clara y luego poder escribir ese problema de investigación. Entonces, pues nuestro tema, vamos a formular proyectos bajo la metodología marco lógico y particularmente acá vamos a utilizar 3 herramientas, que es la herramienta para el análisis de problemas, cómo identificar un problema de investigación, pues o un problema, en este caso, alineado o que tenga impacto en la solución
en la solución o poder identificar con claridad ese problema, y posteriormente vamos a estar trabajando con el árbol de objetivos y finalmente vamos a ver un poco cómo alineamos eso con el análisis alternativos. Entonces, ¿qué es marco lógico? Vamos a entender un poco, no es una herramienta nueva. El marco lógico, pues también conocido como metodología de MML, es una herramienta de gestión particularmente usada para proyectos, ¿ok? Para desarrollar proyectos, para planificarlos, para diseñarlos, para ejecutarlos y posteriormente para poder hacer seguimiento y control de ellos. Es una herramienta que inicia con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¿Por qué? Pues para aquellos años, 1969, pues había en este caso una problemática que ellos lograron identificar, donde concluyeron que había algunas deficiencias, ¿okay?, en cuanto a la herramienta que estaban usando para poder hacer ese enlace o para poder verificar o conocer cuáles eran esos impactos que tenían esos proyectos en los resultados de esos futuros proyectos. Entonces, posteriormente ellos fueron desarrollando esta herramienta y posteriormente el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Agencia Alemana de Cooperación, fueron adoptando este tipo de metodologías en los procesos de planificación, en los procesos de planeación para el desarrollo. Por eso, pues hoy en día, la metodología SOP, como lo conocen en algunos conceptos, o la metodología creada por esta agencia de cooperación alemana para el desarrollo, luego lo toma particularmente Colombia para su proceso de planeación, es la herramienta que utiliza o la utilizada por el Departamento Nacional de Planeación y que crea esa metodología general ajustada, que es la que se utiliza para poder formular esos proyectos de inversión pública. El marco lógico es utilizado particularmente a nivel estatal, a nivel gubernamental, pero pues particularmente lo usamos nosotros como instituciones educativas para formular proyectos. También vamos a entender particularmente que si queremos presentar algún proyecto a MinCiencias o queremos presentarnos a algunas de las convocatorias de MinCiencias, entendiendo que está dentro del proceso de planeación nacional, pues vamos a encontrar que el documento técnico que nosotros debemos presentar para estos proyectos de investigación, de innovación, utilizan la metodología del marco lógico para poder ser formulados. Entonces, de allí la importancia que conozcamos este tipo de herramientas. La metodología marco lógico, si lo vemos desde el punto de vista de proyectos, ¿ok? Sabemos que un proyecto en un ciclo normal, nosotros hacemos una identificación de una problemática, luego hacemos un diseño de esa solución, ¿ok? Diseñamos esa solución que tiene que ver con el diseño de ese proyecto. Luego nosotros visualizamos a partir de un análisis de viabilidad cuál es la mejor solución, y hacemos la programación de tiempos y costos, que es cuando elaboramos nuestro cronograma y elaboramos el presupuesto para nosotros poder desarrollar esa idea. Y luego pues hacemos, a partir de esa formulación financiera, que es el presupuesto, lo que hacemos nosotros es un seguimiento y control de esas actividades, hacemos un seguimiento y control de esos costos para pues poder hacer evaluación. Eso si nosotros lo vemos desde un ciclo de vida de un proyecto normal o un ciclo de vida clásico de un proyecto. Ahora, si nosotros lo vemos desde la fase de marco lógico o cómo nosotros podemos apuntar, un poco ya les voy a señalar acá, disculpen un segundo. Si nosotros pues miramos este tema como una metodología de marco lógico, vemos que este análisis que nosotros hemos identificado acá, lo hacemos en estas 5 fases que vemos acá. Y estas 5 fases, ¿cuáles son? Bueno, nosotros hacemos un análisis, regálenme un segundo, hacemos un análisis de posibles cuellos de botella, es decir, lo que vamos a aprender hoy, vamos a aprender a hacer un árbol de problemas, y luego vamos a ver, utilizando pues estos elementos de causa y efecto, luego vamos a hacer un análisis pues nosotros no vamos a hacer un análisis de actores, pero sí vamos a ver cómo convertimos este problema en lo que reconocemos como un objetivo, es decir, cómo transformamos el árbol de problemas en un árbol de objetivos, que es lo que vamos a mirar acá, para posteriormente nosotros ver, bueno, cuál es la posible solución, cómo vamos a hacer nosotros ese análisis de alternativas que nos van a permitir a nosotros alinear esa solución o esa alternativa a realmente hacer una solución de ese problema.
Muchas veces nos encontramos que cuando tenemos que escribir el problema de investigación, por ejemplo, lo van a hacer ustedes en sus trabajos de investigación, en sus trabajos de grado, o lo van a hacer también pues dentro de algunos PIF, algunos proyectos de investigación formativa, pues a veces nos cuesta mucho poder hacer o definir nosotros ese problema, porque queremos hacerlo directamente usando, nos dicen, bueno, escriba el problema usando o diciendo cuáles son las causas y los efectos. Entonces, esta metodología lo que les va a permitir, en este caso, es ver de una forma gráfica ese problema. Y luego que nosotros podamos traducir de esa forma gráfica, pues poder llevar o escribir ese problema de investigación y posteriormente poder identificar de una forma mucho más rápida cuáles son esos objetivos de investigación. El resto de los elementos que vemos acá, que es evaluación de alternativas, análisis de viabilidad, análisis de actores, determinación de productos y programación, pues ustedes van a tener algunos encuentros en todo este estrategia de aulas abiertas para que ustedes puedan verificar o conocer cómo pueden hacerlo. Nosotros, aunque forma parte de la metodología marco lógico, nosotros solo vamos a usar la primera parte o la primera fase de ese marco lógico, que es establecer el árbol de problemas y posteriormente convertirlos en árbol de objetivos. Si nosotros queremos ver la matriz de marco lógico, fíjense, vamos a mirarla de una forma sistémica. Vamos a decir, bueno, este es un sistema, es un ciclo, ¿cómo cumplimos ese ciclo? Entonces, fíjense, cuando vamos a analizar nosotros un problema, lo importante de esta técnica de poder decir, bueno, ¿cómo vamos a analizar esa problemática? Uno de los elementos que es importante es que nosotros preguntemos a quién, a esos involucrados. ¿Por qué? Muchas veces cuando nosotros estamos tratando de identificar una problemática, ¿ok? Por ejemplo, en las prácticas empresariales, cuando pues, yo soy docente de prácticas, pues llevo, en este caso, acompaño a los estudiantes en la producción de su producto de investigación de prácticas. A veces resulta difícil que el estudiante pueda entender irse directamente a este análisis del problema. Porque tratamos de decirle, bueno, escríbanos el problema de investigación, pero a veces suele suceder que el estudiante quiere escribir ese problema de investigación solo y no puede hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque todos los involucrados existe pues un entorno, por ejemplo, el entorno del área de investigación. Vamos a hablar un poco de los trabajos de ingeniería. Existe ese estudiante que está haciendo una práctica en un área de ingeniería, en un departamento de una planta, en un departamento de una industria o de un área administrativa, y poder hacer ese análisis de problemas implica que él deba ir a preguntar dentro de cada uno de esas áreas o las áreas que son conexas, cuál es el problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque la forma de identificarlo de una manera correcta es preguntar a las partes interesadas, es decir, a los clientes, a los departamentos, al patrocinador, que va a colocar pues el dinero, o ir a identificar ese problema a partir del involucramiento que tienen cada una de esas partes interesadas. Aunque este tema no lo vamos a ver acá en profundidad, hacer ese análisis interesado, sí es importante reconocer que estos dos elementos que tienen que ver con el cuadro de involucrados y el análisis de problemas se realiza de una forma conjunta. Es decir, yo debo identificar primero quiénes son mis involucrados, quiénes son las personas que están relacionadas directa o indirectamente dentro del problema, para ir posteriormente a desarrollar en conjunto de una forma simultánea ese análisis de problemas o ese árbol de problemas, que luego vamos a convertir en un análisis de objetivos con un árbol de objetivos, y que posteriormente vamos a estar haciendo un análisis alternativo. Luego que hacemos el análisis de alternativas, entonces sí nos vamos a desarrollar lo que se conoce como la matriz de marco lógico. Y la matriz de marco lógico no es más que una tabla resumida de qué, de cada uno de esos elementos que nosotros hemos logrado identificar dentro de ese proceso de metodología de marco lógico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la metodología de marco lógico y la matriz de marco lógico? ¿Okay? Pues la diferencia es simple, así como se los dije. El resultado de aplicar esa metodología, ¿ok?, es obtener la matriz de marco lógico. Es decir, yo aplico la metodología, aplico los pasos del marco lógico y finalmente yo voy a obtener la matriz de marco lógico. Es decir, la metodología está compuesta por una serie de pasos que me permiten a mí analizar el problema, así como lo vemos acá,
pues hacer un análisis del problema, luego voy a hacer una estructura analítica, luego voy a hacer un resumen narrativo, finalmente voy a medirlo para yo poder decir, bueno, completar esa matriz de marco lógico. Entonces, ¿para qué nos sirve la matriz de marco lógico? Nosotros desarrollamos los pasos, hacemos la matriz de marco lógico y la matriz de marco lógico no es más que un resumen del proyecto. Es decir, con esa matriz que nosotros desarrollamos, ¿ok? Nosotros solo al ver esa matriz, nosotros podemos entender de qué se trata ese proyecto, cómo ese proyecto está alineado a solucionar una problemática, cuáles son los objetivos que persigue, ¿ok? Cuáles son los objetivos que persigue ese proyecto, ¿ok? A qué supuesto se va a enfrentar, o lo que es lo mismo, a qué riesgo se va a enfrentar y cómo voy a poder hacer monitoreo y control y evaluación de ese proyecto. Ahora, fíjense, si yo lo veo un poco en esta cadena de valor, entendiendo esa cadena de valor que permite, pues, desarrollar esas actividades de proyectos dentro de los elementos del marco lógico, y luego lo vamos a entender un poco cuando veamos la lógica de la matriz, vamos a ver, bueno, que yo tengo unos insumos, que para mí esos insumos vamos a leerla hacia el lado derecho y luego la leemos hacia el lado izquierdo. Esos insumos que son unos costos, ¿ok? Que están asociados a cada una de esas actividades que yo debo realizar para yo transformar todos estos insumos en un producto que es para mí el producto del proyecto, que no es más que bienes o servicios que yo debo ejecutar para que a partir de esos objetivos específicos, es decir, que yo logre decir, bueno, cuáles son esos medios que me permiten a mí lograr ese objetivo general. Si yo lo leo al revés, yo digo, bueno, yo tengo un objetivo general que voy a perseguir, es lo que yo persigo luego que yo ejecute ese proyecto. O sea, cuando yo ejecute ese proyecto, yo he logrado el objetivo general. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de ciertos medios que son cuantificables, que son esos objetivos específicos que me van a permitir a mí lograr ese objetivo general. ¿Y qué voy a obtener? Un producto. Después de yo haber aplicado ciertos pasos, ciertas actividades y haber ejecutado esos recursos, yo voy a obtener un producto del proyecto. Vamos a ver un ejemplo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esa cadena de valor. Entonces, ¿cómo yo construyo y estandarizo adecuadamente esa cadena de valor dentro de un proyecto que formulo? Entonces, yo digo, bueno, esa cadena de valor me va a permitir que yo pueda formular y decidir cómo voy a aplicar esos recursos del proyecto, ¿ok? Para viabilizar esa alternativa. En el caso de ustedes que son estudiantes, pues de una práctica, por ejemplo, un trabajo de grado, pues un trabajo de grado, una práctica, bueno, ¿cuáles son sus recursos? Pues sus recursos están relacionados con esas horas hombre, con esa cantidad de computadoras, quizás con equipos, con licencias, o sea, ¿cómo aplico todos esos recursos para yo lograr, ¿ok? Esa aportación o esa viabilización de ese proyecto? Ahora, alineo cuáles son esas alternativas en el caso que sea un proyecto de investigación, por ejemplo, cuando pues, los profesores investigamos, entregamos un proyecto de investigación. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos todos esos recursos que pueden venir de la universidad o que pueden venir de otras instituciones para que nosotros vayamos a asegurar, pues, la iniciativa o la misión institucional, la misión de la organización, la misión de la universidad, para que nosotros podamos lograr ese plan estratégico? Entonces, materializamos ese plan estratégico, sustentamos esas decisiones de inversión. En el caso, pues, de una práctica, bueno, esas decisiones tienen que ver con el proyecto que va a dar solución a ese problema. Y facilitamos, pues, cómo vamos a ir nosotros orientando esa formulación del proyecto futuro. Ahora, si nosotros lo queremos ver como una cadena de resultados, en este caso una cadena de valor de resultados, fíjense, los inputs son para nosotros los insumos, es decir, cuáles son los recursos que voy a utilizar, en qué actividades lo voy a hacer, es decir, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer. Los productos son los outputs y entonces esos productos van a decir qué se ha producido o qué se ha entregado. ¿Para qué? Esto que se ha producido, se ha entregado, que son los productos del proyecto. Entonces, ¿para qué? Es decir, ¿qué resultados voy a alcanzar con estos productos que entrego? Porque vamos a entender, si lo vimos desde el punto de vista de proyecto, un proyecto lo realizamos ¿para qué?
para hacer un cambio, para lograr un cambio, para lograr un impacto. Entonces, ¿qué se desea alcanzar? Va a ser los resultados que yo voy a obtener a corto plazo o mediano plazo cuando yo realice mi proyecto. ¿Y qué cambio requiero alcanzar a largo plazo? O sea, ¿cuál es el impacto final que voy a tener? Si se los digo un poco desde el punto de vista de ingeniería, de lo que hacemos desde la ingeniería industrial, podemos decir que, bueno, si yo tengo un proyecto, si yo debo realizar un proyecto, por ejemplo, de optimización de un proceso, de mejora de un proceso, se supone que alguna de las cosas que yo quisiera alcanzar o el impacto que yo quisiera alcanzar es disminuir o mejorar los costos de producción. Yo puedo decir, bueno, a largo plazo, luego que yo implemente esto, finalmente yo voy a lograr mejorar el estado de resultados o voy a lograr mejorar los estados financieros o la rentabilidad de ese negocio. ¿Qué voy a alcanzar a corto plazo? Pues mejoras quizás en la producción, en la productividad que yo puedo tener de ese proyecto que voy a mejorar. ¿Con qué? Con el producto que para mí va a ser la optimización del proceso o entregar un proceso optimizado o entregar un modelo de optimización para ese proceso. Ahora bien, si lo veo acá en un ejemplo, vamos a verlo en un proyecto tangible para que podamos mirar o conocer cómo lo podemos hacer en un proyecto tangible. Fíjense, yo tengo un impacto que quiero estar generando y ese impacto en el desarrollo va a ser, bueno, mejorar la calidad de las mujeres con salud mejorada, mayor disponibilidad de tiempo de su participación en el desarrollo. Ese es el objetivo final. Ahora, ¿qué efectos? Si lo vieras desde el punto de vista de efectos inmediatos, entonces enfermedades digestivas reducidas, más tiempo disponible para las mujeres. Ahora, ¿qué debo hacer? Ah, mira, ahí lo que debo hacer es 20 pilones de agua instalados en la comunidad con 100 galones de agua potable diario. ¿Qué actividades? Entonces voy a hacer instalación de tuberías, pilotes, capacitación, información a mujeres, administración comunal. ¿Y cuáles son los insumos? Tuberías, pilotes y expertos. Si lo leo hacia atrás y quiero ver el impacto. Ahora, ¿qué insumos? Yo lo puedo leer acá. ¿Cuáles son los insumos que debo entregar para realizar estas actividades? Para generar estos productos que me van a generar unos efectos que son inmediatos, pero que van a tener un impacto en el objetivo de desarrollo. Si lo viéramos en una organización, bueno, ¿cuál es el impacto que vamos a tener en el plan estratégico con el plan de desarrollo de la organización? ¿Con qué? Con lograr estos objetivos específicos a partir de los proyectos que estoy generando, cuáles son las actividades que requiero para desarrollar estos proyectos y con qué recursos o insumos requiero para llevar a cabo cada una de estas actividades. Es un poco leer o aplicar algunos elementos de la gerencia de proyectos para que nosotros podamos ver la relación que existe entre lo que nosotros vamos a proponer, que debe ser de impacto, debe tener un impacto, debe generar un impacto con cada uno de los productos o proyectos que nosotros estamos proponiendo. Si lo vemos así en esta cadena de valor, entonces vamos a decir, bueno, el objetivo es costos de corto y largo plazo en el bienestar de la población objetivo. Si nosotros vamos a hacer por lo menos una intervención en el caso de proyectos que tengan que ver particularmente con proyectos, por ejemplo, de educación o con proyectos de psicología. Entonces, ¿cuál es el bienestar que voy a producir en esa población objetivo que voy a intervenir? ¿Con qué? Con esos bienes o servicios que voy a generar a partir de la intervención. ¿Cuáles son las actividades, tareas, procesos, procedimientos que van a transformar los insumos en productos? Y el insumo, bueno, ¿cuáles son los insumos físicos, humanos y financieros requeridos para yo lograr cada una de estas actividades? Si lo vemos en un ejemplo, entonces, bueno, yo lo que quiero lograr, por ejemplo, o lo que quiero producir es reducir los tiempos de viaje, por ejemplo, de una población A a una población B. ¿Con qué producto? Ah, con kilómetros de red vial secundaria. ¿Cuáles son las actividades? Entonces, elaborar los pliegos de licitación, desarrollar los estudios previos y llevar a cabo una obra. ¿Con qué? Bueno, con el presupuesto que yo requiero, de mano de obra, de talento humano y de maquinaria, entre otros, que yo debo lograr para que esto pueda darse. Ahora, ¿cómo lo hago? Voy a hacerlo desarrollando 6 pasos o 6 grandes pasos y luego vamos a entender que esos 6 grandes pasos pueden sistematizarse en unos subpasos. Yo lo que primero que debo hacer es un análisis de problemas. Y cuando yo hago ese análisis del problema, lo que debo hacer es entender ese problema, entender cuáles son sus causas y sus consecuencias y poder
desarrollar, o en este caso, identificar cuál es mi problema central. Si yo no logro hacer esto de una forma correcta, entonces yo los objetivos o las alternativas que presente realmente no van a darle solución a ese problema. Por eso el análisis del problema dentro de cualquier proyecto, llámese proyecto de investigación, proyecto de desarrollo, otro tipo de proyecto, pues es uno de los pasos más importantes. Porque si yo no logro identificar realmente cuáles son las causas y consecuencias de ese problema central, yo definitivamente voy a ir a hacer una mala formulación. Y puede que yo ejecute muy bien el proyecto, que yo logre los objetivos de investigación, pero si no tengo alineado esos objetivos, esas alternativas con el problema, o sea, no logro identificarlo de una forma correcta, entonces yo voy a tener un proyecto que finalmente no va a tener impacto y que no me va a dar solución a la problemática. Fíjense que acá hay algo muy importante que dice el análisis involucrado. Es que yo debo ir a identificar estos problemas, pero yo debo decir, bueno, ¿quiénes son los afectados? ¿Cuáles son los grupos poblacionales, sociales o entidades que van a ser afectados? ¿Por qué? Porque ellos lo que me van a decir es, bueno, ¿cómo voy a caracterizarlos? Ellos lo que me van a decir, cómo ellos han logrado definir ese problema, cuáles son las causas y las consecuencias que ellos han tenido en esa situación. Y yo lo que voy a hacer como investigadora, como equipo de formulación del proyecto, es traducir con ellos, conjuntamente con ellos, elaborando esta problemática. Entonces, aquí debo hacer un trabajo de campo, ¿no? Solo con identificar el problema no puede ser solamente yo con mi equipo de trabajo, encerrada pues dentro de un lugar sin poder ir a interactuar realmente con quiénes son esos involucrados. Esto finalmente, cuando yo formulo mi problema, luego lo traduzco a la que se conoce como árbol de objetivos. Y ese árbol de objetivos, pues ya vamos a ver, tiene una metodología, una forma en cómo debo redactarlo. Luego que yo tenga mi árbol de objetivos, entonces yo sí puedo ir a identificar cuáles son esas posibles alternativas que van a permitir darle solución a qué, a estas causas y consecuencias que yo he logrado identificar en el árbol de problemas. Voy a tener diferentes alternativas. Un problema quizás no pueda solucionarse con una única alternativa. Si tengo una única alternativa, entonces lo más posible es que pues, yo no tengo una alternativa, porque si es una única alternativa, es una sola solución. Generalmente un problema tiene varias formas de poder solucionarlo o poder atacarlo. Por eso es importante que yo haga ese análisis de alternativa y evalúe esas alternativas para saber cuál es el impacto que tienen esas posibles alternativas que yo he logrado identificar en la resolución de ese problema. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos que nos permiten decir, bueno, ¿cómo voy a hacer ese proceso de análisis de alternativas para después llegar a la matriz de marco lógico? Recuerden que hoy nos vamos a centrar en análisis de problemas y análisis de objetivos. Aunque el análisis de alternativas es importante, pues quizás ustedes lo van a mirar o lo van a ir viendo en el resto de las aulas abiertas que están ustedes presentando. Por eso es importante que puedan asistir a todos estos encuentros para que puedan adquirir cada una de estas herramientas. Ahora, la matriz de marco lógico, ¿cómo la vamos a presentar? Fíjense, importantísimo. La matriz me permite a mí decir, bueno, usted tiene identificado, en este caso, una solución. Usted va a decir, bueno, expresa la solución al problema que yo he diagnosticado. Y si la leemos de abajo hacia arriba, vamos a leerla de abajo hacia arriba y de forma horizontal, dice, bueno, ¿cuáles son las acciones que yo debo realizar para cada uno de los componentes? Es el cómo. Dice, ¿qué resultados son los componentes o los productos? En este caso específico del proyecto, el qué tengo que hacer. ¿Para qué? Para lograr esos objetivos específicos. Es decir, ¿qué espero yo obtener luego que yo he ejecutado el proyecto? Que tiene un impacto en el plan de desarrollo, en este caso, o lo que se conoce como usted, pues en el plan de desarrollo nacional cuando se utiliza la metodología MGA, o en el plan de desarrollo, en el plan estratégico de la organización, para la cual se esté desarrollando, por ejemplo, este elemento, o de la población que yo quiera intervenir. ¿Ok? O de la población que yo esté interviniendo. Entonces, fíjense, ¿cómo lo tengo? Bueno, tengo las actividades que debo realizar, los componentes o resultados, el propósito de los objetivos específicos y el objetivo general. Fíjense que nosotros siempre partimos de un proceso de investigación. Bueno, identifiquemos cuál es el objetivo general o el impacto que nosotros queremos lograr en el objetivo general.
¿A partir de qué? De sistematizarlo en objetivos específicos. ¿Con qué? Bueno, con los resultados de los productos específicos, que es el qué, en este caso es el proyecto en sí, o el producto de ese proyecto, y cuáles actividades debemos realizar para ese componente, para cada producto, para lograr. ¿Okay? Aquí hay algunos elementos que son indicadores. ¿Por qué? Porque es que cada uno de ellos debe ser medible. Es decir, yo debo un objetivo, o una de las cosas que nosotros podemos evaluar cuando definimos un objetivo es que ese objetivo sea medible. Es decir, medible y realizable. Entonces, para que él sea medible y realizable, debe tener asignado un indicador de resultado que nos permita a nosotros medir ese objetivo. Es decir, cómo lo vamos a calcular. Y acá en los medios de verificación, bueno, ¿de dónde vamos a obtener la información o los datos para nosotros poder alimentar este indicador, que no es más que una fórmula, una ecuación, un indicador, en este caso numérico, que nos permite a nosotros poder medir el logro de este resultado? Y los supuestos son los riesgos que están asociados a que nosotros podamos lograr o no ese objetivo. Fíjense que en el caso del objetivo general tenemos tenemos indicadores de resultados, tanto para el objetivo general como para los objetivos específicos. Para los componentes o los productos, pues ya tenemos un indicador de producto. ¿Por qué? Porque el indicador de producto es lo que me va a decir el qué. O sea, ¿logré o no logré el producto? ¿O qué parte lograba el producto? ¿Qué porcentaje avanzado en ese producto? Y las actividades van a ser para nosotros indicadores de gestión. ¿Por qué? Esos que colocamos en el cronograma son, pues, particularmente esas actividades que nosotros hemos definido para lograr ese componente del producto de nuestro trabajo. En este caso, esas actividades, nosotros lo que hacemos en ellas es una gestión sobre el logro de esas actividades. Hacemos una gestión sobre el presupuesto, pero hacemos una gestión para decir, bueno, ¿cuánto hemos nosotros logrado o cuánto hemos ejecutado de esa actividad que nosotros propusimos en ese cronograma para poder desarrollar el producto de ese proyecto? Ahora, ¿cómo hacemos esa matriz de un marco lógico o cómo lo desarrollamos? Fíjense que esto inicia con el paso 1 que me dice análisis de involucrados. Pasando por el paso 2, en el análisis de involucrados, seguimos entonces nosotros con la identificación o la elaboración de ese árbol de problemas que luego convertimos en ese árbol de objetivos. Después nosotros definimos unas alternativas y nosotros seleccionamos una alternativa. A eso se le llama análisis de alternativas. Y luego que nosotros definimos ese análisis de alternativas, seleccionamos la alternativa que tiene el mayor impacto en la solución de ese problema, pues nosotros sí empezamos a estructurar nuestro problema, a diseñar nuestro problema. Perdón, nuestro proyecto. Es decir, bueno, nosotros ahora sí vamos a ver cómo los diseño, cuáles son las actividades que están relacionadas y que nos permiten a nosotros poder lograr ese producto. O sea, cómo descomponemos en partes nuestro proyecto, definimos las actividades y definimos el presupuesto. Hacemos un resumen narrativo y después vamos a identificar esos indicadores de los cuales le hablé anteriormente, que son esos indicadores de logro que me van a permitir a mí medir el logro ¿de qué? Del objetivo general, del objetivo específico, del producto del proyecto y de las actividades. Pero también necesitamos decir de dónde vamos a obtener la información que nos permite a nosotros poder alimentar estos indicadores objetivamente para poder calcular. Eso es importante porque si yo no logro definir un indicador y yo no sé dónde voy a obtener la información para yo poder calcular ese indicador, pues posiblemente ese objetivo de investigación o ese objetivo esté mal formulado. Porque si yo no puedo medir, por ejemplo, yo puedo medir la percepción de la calidad, ¿cierto? Quizás yo lo que no puedo medir, pues no sé, me disculpen, yo no soy del área, los sentimientos de una persona. Entonces, ¿cómo mido los sentimientos? Entonces, yo quizás no pueda estar formulando un objetivo específico que esté relacionado con ese tema. O sea, me disculpo porque no conozco sobre el tema particularmente, pues los psicólogos me podrían estar corrigiendo. Pero entonces, en ese caso, bueno, ¿cómo definir ese objetivo? ¿Ok?
¿cómo yo puedo verificar que realmente he formulado de una forma correcta el objetivo? Porque encuentro una forma de medirlo, un indicador que me permita medirlo y verificar si yo efectivamente cumplí con el objetivo. Luego voy a desarrollar unos supuestos, es decir, voy a conocer o hacer un análisis de riesgo y decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos que pueden ser positivos o negativos que me va a permitir a mí lograr o no ese objetivo? Porque puede, me pasa mucho en el caso de los estudiantes, les digo, midan un poco los riesgos, así pues hago un análisis de riesgo, pero digo, bueno, cuando yo voy a definir una investigación, yo debo conocer si yo puedo o no, ¿ok?, obtener información o los datos para yo poder lograr mi investigación o mi análisis cuantitativo. Si el estudiante dice, bueno, no es posible que yo obtenga esos datos en ese tiempo, por ejemplo, entonces yo le digo al estudiante, pues verifique si realmente se va a hacer su trabajo de investigación y usted lo va a lograr, porque puedo llegar al punto en el cual yo diga, no, definitivamente yo no puedo obtener esos datos, nadie me va a dar esa información o esos datos, por lo tanto, pues es posible que yo no termine mi investigación y yo debo aplicar otra estrategia. Y finalmente, hacer monitoreo, control y evaluación sobre ese proyecto. Ahora, aspectos relevantes en la formulación me permiten que tiene que ser relación una secuencial, es decir, la metodología permite identificar productos, actividades, conocer cuáles son esas actividades que componen esa inversión, registrar y agregar de una forma organizada la información. Es una forma estandarizada, es decir, yo puedo ver en una sola matriz que está estandarizada y que todo el mundo pues la entiende de esa forma, que es homogénea y es comparable. Puedo comparar y armonizar información de productos y actividades. En cuanto al desempeño, me permite pues calcular esos indicadores de productividad, comparar la productividad al gasto en el caso de la MGA, establecer costos de oportunidad, y en el seguimiento pues me permite hacer un proceso de seguimiento para conocer si yo realmente estoy cumpliendo metas. Ahora bien, fíjense que eso se trata los pasos que están relacionados con la metodología de marco lógico. Ahora, los que nos trae acá el día de hoy es conocer qué es ese árbol, cómo puedo hacer un árbol de problemas que luego transforme en un árbol de objetivos y que me permita a mí poder empezar o iniciar un proyecto de investigación. Entonces, el análisis de problemas, ¿ok? O cómo yo puedo analizar esos problemas, ¿ok? En este caso se define como una problemática todos los eslabones de la cadena de valor, ¿ok? Y su implicación, en este caso dice, en un árbol de problemas, yo lo que voy a identificar son las causas fundamentales y cómo están relacionadas esas causas con los efectos de ese problema. ¿Para qué? Para poder abordar un diseño del proyecto. Algunos autores, si ustedes han visto, algunos autores utilizan, por ejemplo, para analizar un problema, herramientas como el DOFA, herramientas como la espina de pescado, el diagrama de Chicago, lo utilizamos mucho en ingeniería industrial, y particularmente nosotros vamos a utilizar la estrategia de árbol de problemas, que corresponde a esta que tenemos acá. Entonces nosotros vamos a identificar el problema, ¿ok? Y vamos a adquirir esta estructura que se parece un poquito a esta estructura del diagrama de Chicago, pero en el caso nuestro, la metodología de marco lógico utiliza la estructura de análisis de problemas con un árbol de problemas. Ahora, esta técnica, ¿dónde viene? Ya sabemos que esta técnica viene de todos estos elementos que tenemos acá. Entonces dice, bueno, ¿cómo usted puede analizar un problema? Y vamos a descomponer estos elementos de análisis del problema en estos 6 elementos. ¿Cuáles son esos 6 elementos? Dice, bueno, primero identifique la temática en la cual va a trabajar, porque no podemos trabajar todos los temas en un solo problema. Primero vamos a identificar, bueno, ¿en qué tema? ¿Cuál es mi temática? ¿Cuál es la temática que voy a abordar? Y luego voy a decir, bueno, realice con su equipo de trabajo y con los stakeholders o los interesados una lluvia de posibles problemas. Yo voy a identificar diferentes problemas en los cuales puedo estar trabajando. Luego me dice, establezca las relaciones de causalidad entre los problemas. Entonces digo, bueno, hago una estructura de causas. Y digo, bueno, de todos estos problemas que tengo acá,
voy a establecer una estructura de causalidad. Y acá me dice, bueno, de toda esta estructura de causalidad que usted ha logrado identificar, entonces identifique nodos de ese problema, y con estos nodos, entonces construya el árbol de problemas. El árbol de problemas, vamos a ver cómo se construye, pero la estructura que tiene un árbol de problemas, en el centro nosotros tenemos el problema principal, lo colocamos acá, y en la parte superior colocamos los efectos. Entonces, todos los efectos que están relacionados ¿con quién? Con este problema central que nosotros identificamos. Y en la parte inferior me dice, coloque todas las causas que están relacionadas ¿con quién? Con este problema central. Recordemos siempre que la relación va a ser con el problema central. No va a ser uno a uno, no es causa-efecto, no. La relación siempre es con el problema central. Y luego nos dice, transforme su árbol de problemas en un árbol de objetivos, que lleva la misma estructura. En el centro tenemos el objetivo general, las causas, los efectos los transformamos en fines, y los objetivos, y las causas los transformamos en objetivos específicos. Fíjense lo importante y lo interesante de la herramienta. Bueno, lo interesante de la herramienta es que yo construyo el árbol de problemas de una forma gráfica, y luego él me va a permitir, a partir de pues, unas reglas, transformar ese árbol de problemas en un árbol de objetivos, que para nosotros, fíjense, en la parte central va a ser el objetivo general, y la parte inferior van a ser los objetivos específicos. Entonces, fíjense, se me hace mucho más fácil poder escribir luego mi problema, ¿ok? A partir de esos gráficos que logro identificar, de cada uno de esos elementos que logro identificar de forma gráfica, y no ir a escribir el problema ya desde solo identificar o hablar con las partes interesadas, sino que paso por estas herramientas, valido con los stakeholders, es decir, con las partes interesadas, realmente me siento a discutir con ellos si yo he logrado definir de una forma clara ese árbol de problemas, que luego voy a transformar en árbol de objetivos, que es una forma de validar si mi problema está bien planteado. Ahora, ¿cómo identifico ese problema central? Fíjense que cuando yo elaboro el árbol de problemas, en el centro tengo mi problema central. ¿Y qué es mi problema central? ¿Ok? Es una situación no deseada, pero que yo debo escribir, y esto es importantísimo, esta regla. Es una situación negativa, que yo lo voy a escribir como una situación negativa. Ese es mi problema central, ¿ok? Que padece una comunidad o una institución en un momento determinado, o una población en un momento determinado. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que nosotros encontramos cuando definimos un problema central? El problema central no es la ausencia de la solución. Generalmente solemos, y algunos de los errores que encontramos con mayor periodicidad, es que se trata de escribir el problema con es que falta una escuela, es que falta una institución, es que falta un proceso, es que falta procesos. Es que, o sea, esa no puede ser la forma en la cual nosotros escribimos un problema. O sea, un problema no puede ser la carencia de recursos, la carencia de insumos, la ausencia de un sistema de información, que no hay capacitación. Eso no es un problema. El problema central tampoco debe estar formulado como un conjunto de problemas. Debe ser un solo problema, el problema central, lo más importante, lo que yo logro identificar como esa situación negativa. No debe ser demasiado amplio, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos un problema muy amplio, entonces quizás eso sea un conjunto de problemas. Por eso nosotros hacemos esta lluvia de problemas. Nosotros identificamos esta lluvia de problemas para, a través de esos nodos que tenemos acá, nosotros podamos identificar un solo problema central. Porque si nosotros identificamos acá un conjunto de problemas, la cantidad de soluciones que nosotros vamos a tener, o quizás nosotros no podamos lograr ese objetivo general. Entonces, el alcance de nuestro proyecto es un alcance tan, pero tan amplio,
que nunca vamos a terminar, nunca vamos a lograr. O sea, ¿cuándo vamos a solucionar el tema de la pobreza? Si yo digo, no, es que mi problema central es la pobreza. Entonces, es tan amplio este problema central que yo nunca voy a lograr convertir de una forma rápida o a corto plazo, lograr eliminar la pobreza. Entonces, no debe ser un conjunto de problemas. Entonces, por ejemplo, fíjense, un problema central. Si yo digo, no, es que las aguas negras desbordadas provocan enfermedades por el mal estado del sistema de drenaje. Mira toda la cantidad de problemas que tengo acá. De esta estructura yo podría obtener estos 3 problemas centrales, que es el sistema de drenaje se encuentra en mal estado. Fíjense que no estoy diciendo que me falta un sistema de drenaje. Lo que estoy diciendo es que el sistema de drenaje se encuentra en mal estado. O sea, estoy haciendo una afirmación, una situación negativa. Las aguas negras se desbordan. La comunidad es afectada por enfermedades. Entonces, fíjense que este problema, que es muy amplio, yo logré identificar 3 problemas centrales. Ahora, si, por ejemplo, digo, los turistas podrían dejar de visitar el país por temor a los asaltos. Si yo reviso este problema, pues logro identificar 2 problemas centrales. Alto nivel de delincuencia en el país o riesgo de disminución de visitas de turistas. Si yo hablo, por ejemplo, de un tema de pobreza, entonces puedo lograr definir un problema, 2 problemas centrales: bajos ingresos per cápita y desigual distribución de los ingresos. Entonces, acá puedo tener, fíjense, diferente de un problema tan amplio, pues sistematizarlo, y esto que se refiere a esa lluvia de problemas, esa lluvia de ideas, que me va a decir, bueno, tengo un problema tan amplio, pero voy a sistematizar esto, o voy a descomponerlo en problemas mucho más pequeños que me permitan poder lograr el objetivo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una mala identificación de problemas? No vamos a lograr los objetivos. Si hacemos un problema muy amplio, nosotros no vamos a lograr los objetivos porque no podemos, recuerden que los objetivos tienen que ser medibles y realizables. Hay una carencia en la precisión de la estructura de los objetivos específicos. Hay una falta de precisión en la formulación de indicadores de gestión de productos. Hay supuestos demasiado optimistas que me van a decir que yo lo voy a lograr todo. No voy a tener suficientes fuentes de verificación o voy a carecer de esas fuentes de verificación para yo medir esos objetivos. Voy a tener una imprecisión en la definición del impacto que va a tener ese proyecto a nivel económico, ambiental, técnico, tecnológico, administrativos. Voy a tener cálculos inadecuados de los costos que están asociados a ese proyecto. Voy a solicitar y aceptar permanentemente prórrogas. Y esto es terrible, por ejemplo, en un proyecto de investigación de práctica, porque yo no puedo tener prórrogas en prácticas ni en los trabajos de grado, ¿no? Entonces, importantísimo eso por el tiempo de ejecución que tiene. Y hay una inadecuada asignación de funciones y responsabilidad en el interior del proyecto. Ahora me dice, bueno, esa metodología SOC me dice que está orientada a proyectos, me dice, bueno, construye el árbol de problemas y luego, ese árbol de problemas, conviértelo en un árbol de objetivos para que usted pueda definir, y permita atacar todas esas causas del problema y los pueda convertir en alternativas. Yo digo, bueno, primero analice la situación en relación al problema central, identifique los problemas principales, define el problema central, visualice la relación de causa y efecto y haga el árbol de problemas. Ahora, algunos tips para identificar ese problema y algunos ejemplos. El problema sabemos que es una situación negativa que debe ser revertida. Usamos la lluvia de ideas. No confundamos el problema con la falta de una solución. O sea, aquí tenemos algunos elementos incorrectos o correctos. Por ejemplo, ¿hace falta un centro de salud? No es correcto, existe una alta morbilidad, por ejemplo. ¿Se requiere un programa de capacitación? No, no hay suficientes trabajadores calificados, sería la forma correcta. ¿Hay que disminuir alimentos? ¿Hay que distribuir alimentos? No, los niños están desnutridos. Fíjense que es diferente, como nunca puede ser la falta de una solución un problema. ¿Cómo hacemos ese análisis de problema? A partir de la información disponible de esas relaciones causales, establecemos las causas, los efectos. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para construir ese árbol de problemas? Primero, listamos todos esos problemas, posibles problemas existentes.
determinamos cuál es el más importante, luego establecemos la relación causa y efecto, ¿ok? Y luego configuramos nuestro árbol de problemas. Ahora, la palabra clave en la forma en que nosotros vamos a identificar esas causas en un análisis de problemas es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué es causado A, B, C o cualquiera de ellos? Y fíjense, construimos a partir de ese problema central, ¿ok? Nosotros vamos a disminuir, vamos a poder desarrollar, perdón, en ese análisis de efectos, ¿por qué? ¿Por qué? Y vamos a decir, en ese análisis de causas y efectos, en la parte superior tenemos todos los efectos. Y los efectos son esenciales y directos del problema central, como les dije al inicio. O sea, siempre hacemos la pregunta con relación al problema central. Y colocamos todos esos efectos en la parte superior. Entonces, ¿esos efectos qué son? Lo hacemos a partir de que, utilizando lluvia de ideas, se inicia dibujando un recuadro, escribiendo en él la definición acordada para el problema. Entonces, acá en el centro, coloco mi definición del problema central. Ya vimos cómo definimos ese problema central. Y en la parte superior empezamos a colocar todos esos efectos. Esos efectos con relación al problema central. Es decir, colocamos los primeros efectos acá, los efectos más de primer nivel, lo que llamamos efectos de primer nivel, los efectos inmediatos, y acá nos seguimos preguntando con los efectos siguientes para seguir llenando efectos. ¿Hasta dónde llenamos esos efectos? Entonces, lo hacemos hasta un nivel razonable. Es decir, nosotros no podemos hacer 30 niveles, porque entonces lo que nos lleva a decir que tenemos 30 niveles en los efectos es que nosotros no hemos definido o no hemos identificado de una forma clara el problema central. ¿Okay? Recuérdense la importancia de poder definir ese problema central de una forma clara. Entonces, por ejemplo, tenemos acá alta tasa de enfermedades en la localidad. Entonces decimos, bueno, alta tasa de enfermedades en la localidad es el problema central. Y vamos a mirar los efectos inmediatos y los siguientes. Entonces digo, bueno, ¿por qué hay alta tasa de enfermedades en la localidad? Porque hay alta tasa de mortalidad, porque hay elevados costos de atención de salud, porque hay una mayor inasistencia laboral, porque hay una mayor inasistencia y repitencia escolar. Ahora, si nosotros lo hacemos de esta forma, entonces vamos a decir cuáles son los efectos, o sea, por qué hay elevados, fíjense que la palabra es el por qué, porque hay elevados costos de atención de salud, porque hay una postergación de otras necesidades, y porque hay postergación de otras necesidades, finalmente porque hay alto nivel de pobreza. Ahora, si nos vamos acá, dice, ¿por qué hay mayor inasistencia laboral? Ah, bueno, porque hay mayor costo de producción y porque hay menor rendimiento. Y finalmente dice, bueno, porque hay un bajo potencial productivo y además de eso hay un alto nivel de pobreza. Entonces, fíjense, cada línea nos va a llevar a ver lo siguiente, o sea, tenemos que seguir la ruta de las flechas. ¿Ok? Fíjense que esta ruta de flechas, estas son las más inmediatas y luego seguimos hacia las siguientes. Cada una de ellas, ¿ok? Nos va a permitir decir, bueno, cómo nosotros hemos logrado identificar todos los efectos. Fíjense hasta dónde. Acá tenemos un nivel, por ejemplo, de 4 niveles. Pues hay 5, ponemos 5, el último nivel es alta pobreza. Hay algunos que podemos tener 3 niveles, otros podemos tener 2 niveles. Entre 3 y 5 es lo razonable, ¿ok? Ahora, nos vamos a definir los análisis ahora causales. Fíjense que en la parte superior colocamos todos los efectos. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos anotando, pero ahora en la parte inferior. Vamos a seguir anotando ideas en la parte inferior. Y en este caso van a ser las causas directas, las que son más inmediatas, son las causas directas. ¿Ok? Vamos a seguir uniéndolos con flechas y vamos a establecer esa relación causa-efecto. Ahora, continuamos el procedimiento igual hasta donde sea razonable, 2 o 4, fíjense, entre 2 o 4 niveles, puede llegar a ser razonable dentro de un análisis causal. Entonces, las causas, ¿dónde las colocamos? Las colocamos en la parte inferior del problema central.
Y esas causas esenciales son las que son más directas, son las que están más cerca del problema, ¿ok? Y seguimos así con el resto de las causas. Ahora, fíjense, si seguimos con el problema anterior, y fíjense que no es una relación uno a uno, es decir, no tengo una causa que esté relacionada con un efecto. La relación es causas con problema central. Igual en el caso anterior, la relación es efectos con problema central. Entonces acá decimos, fíjense, la flecha dice, nos preguntamos en este caso, ¿ok? Es decir, ¿qué es causa? O sea, ¿cuál es la relación? Entonces vamos a decir aquí, bueno, hay alta tasa de enfermedades en la localidad. ¿Cuáles son las causas? Entonces, ¿cómo decir? Ah, bueno, ¿por qué? Porque hay malos hábitos de higiene, porque hay deficiencia en el acceso de salud y porque hay contaminación de agua y ambiente contaminado. Estos son causas relacionadas con la alta enfermedad. Entonces decimos, ah, bueno, porque hay malos hábitos de higiene, porque hay falta de educación en higiene. Porque hay deficiente acceso a los centros de educación, porque no hay vías en centros vecinos en malas condiciones y porque no hay atención en la localidad. Porque hay un ambiente contaminado e insalubre, porque hay una existencia de alcantarillado y porque hay mal manejo de los residuos sólidos. Fíjense que todo lo que redactamos en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos, lo redactamos de forma negativa. Negativa no quiere decir que la vamos a poner, no, no existe, no. O sea, la frase que colocamos allí, la oración que colocamos allí, tiene que ser redactada de forma negativa. Por ejemplo, malos hábitos de higiene. Igual el problema central. ¿Por qué es importante que esté redactado de forma negativa? Porque eso nos va a permitir luego transformarlo en objetivos. Si nosotros no encontramos cómo transformar eso de forma negativa a forma positiva, entonces debemos ir a revisar ese árbol de problemas, lo que hemos escrito, porque está mal redactado. Entonces debemos ir nuevamente a redactarlo. Es muy, muy importante que se siga esta lógica porque si no, no vamos a poder hacer esa transformación del árbol de problemas a árbol de objetivos. Ahora, el árbol de problemas no es más que nosotros unamos esos dos elementos, unamos las causas con los efectos en un solo árbol y nosotros vamos a obtener algo más o menos parecido como esto. Entonces vamos a obtener el problema central, vamos a obtener todas las causas y acá los efectos y los vamos a tener en una sola figura. ¿Qué es importante y para qué nos sirve esto? Cuando nosotros logramos identificar ese árbol de problemas, en algunos casos, en trabajos de investigación, nosotros podemos utilizar esa herramienta y colocarla tal cual la hemos logrado definir. Y luego lo que hacemos es escribir nuestro problema de investigación. Porque cuando nosotros tenemos esta herramienta, luego escribirlo se nos hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a mirar ese problema central, vamos a ir a darle valores, eso es un poco lo que nos dice el problema de investigación, que nuestro problema de investigación tiene que tener argumentos, los argumentos no son más, en el caso de ingeniería lo miramos como esos datos, esos valores que nos permiten decir, bueno, ¿cuál es esa alta tasa de enfermedades? Porque usted logra estimar que hay una alta tasa de enfermedades, es porque estamos comparando con un valor de tasa, encontramos ese valor de tasa. Porque hay unos deficientes centros de salud por las vías de acceso en malas condiciones. Entonces podemos ir a buscar ese dato que nos permite a nosotros acompañar ese argumento para poder explicar por qué decimos que hay deficientes centros de salud, porque decimos que hay un ambiente contaminado. Si nosotros afirmamos que hay una inexistencia de alcantarillados, porque nosotros hemos ido a identificar, a preguntar, a buscar, a hacer trabajo de campo, a hacer revisión bibliográfica, hacer revisión literaria y hemos logrado encontrar que realmente no existe alcantarillado. Entonces, para poder hacer esas afirmaciones, entonces, importante, ese árbol de problemas no se construye solamente nosotros, pues, si tenemos mucha experticia en el tema, si nosotros ya hemos hecho investigaciones, a veces sucede que pues, los estudiantes forman parte de esa organización, ya trabajan allí o ya tienen pues tiempo haciéndolo, entonces pueden encontrar esa información mucho más rápido, mucho más fácil, se les hace familiar. Pero, por ejemplo, cuando hacemos pues, prácticas, cuando hacemos otro tipo de actividad dentro de una organización donde nosotros pues apenas estamos iniciando, estamos conociendo la organización, entonces es importante
que ese trabajo se haga con los stakeholders, que se haga con las partes interesadas, que nosotros vayamos a preguntar, pero no solo a preguntar porque cree esa persona que esa situación es así, sino porque nosotros tenemos evidencia, hemos hecho esa investigación, hemos buscado los informes, hemos hecho una investigación, una revisión, la verdad, suficientemente robusta, suficientemente responsable para nosotros poder hacer este tipo de afirmaciones. Entonces, el árbol de problemas es una herramienta que nos permite a nosotros poder luego identificar ese problema central, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos, pero también debe hacerse de una forma rigurosa, de una forma consciente, usando pues o oyendo un poco a esas partes interesadas, haciendo esa revisión para que nosotros podamos escribirla de una forma juiciosa, de una forma clara y nos dé buenos resultados. Ahora fíjense, ¿cuál es la técnica? Ahí hablamos de los por qué, ¿cierto? Entonces, el síntoma, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre nos debemos preguntar. Entonces, por ejemplo, esta técnica, los 5 por qué, nos da esos 4 niveles, esos 5 niveles que nos permiten a nosotros poder llegar a desarrollar ese árbol de problemas de una forma mucho más eficiente. Ahora fíjense, luego lo que nosotros hacemos es transformar este árbol de problemas en árbol de objetivos. ¿Ok? Se nos hace, y ese árbol de objetivos no es más que describir en una situación futura cuando yo he resuelto ese problema. ¿Ok? Cuando yo ya resolví ese problema, entonces yo voy a definir esas posibles, vas a ayudar a definir esas posibles soluciones futuras en el problema. ¿Qué pasos voy a seguir? Entonces, los problemas enunciados como situaciones negativas pasan a convertirse ahora en condiciones positivas. Entonces, bueno, todas esas situaciones negativas que yo logré identificar, ¿ok? En ese árbol de problemas, ahora los voy a redactar de forma positiva. Y entonces, ese árbol de problemas se convierte, esas causas y efectos, se convierten ahora en medios y fines, que son los que tenemos acá. Ahora, ¿cuál es la pregunta clave para nosotros poder hacer estos medios y fines? Yo ahora no me voy a preguntar por qué, yo ahora me voy a preguntar cómo. ¿Cómo voy a lograr esa situación futura en esos medios y fines? ¿Cómo voy a lograr esa situación futura? Entonces, voy a hacer un análisis de objetivos donde voy a representar, fíjense, si lo anterior es presentar el problema, ¿ok? En forma negativa, el árbol de objetivos es presentar esa resolución en una situación esperada. O sea, cuando yo resuelvo ese problema, ¿qué espero? Esos no son más que los objetivos de investigación, o sea, ¿qué quiere lograr usted? Y por eso no dice, pues, esos objetivos no son más que las promesas que ustedes hacen en los trabajos de investigación o que se hace en un trabajo de investigación. Entonces, un trabajo de investigación, yo digo, bueno, lo que yo prometo en el objetivo es lo que voy a encontrar cuando yo lea ese trabajo, cuando logre, pues, mirar ese trabajo finalizado, ese producto que voy a entregar. Entonces, esa es la situación futura. Si falta algo dentro del árbol de problemas, entonces ahora ese algo existirá. Si estaba deteriorado, ahora está en buenas condiciones. Si la población sufría, pues ya no sufre dentro de ese árbol de objetivo. O sea, todo lo negativo se convierte en positivo. O sea, como tocarlo, dicen por analogía, vamos a tocarlo con una varita mágica y eso ahora de una condición negativa va a ser una posición positiva. Entonces, fíjense, el problema central ahora se convierte en mi objetivo general. Y las causas, bueno, ahora van a reconocerse como los medios y los fines, y los efectos se van a convertir en fines. Entonces, si lo miramos en el caso anterior, vamos a ver cómo transformamos ese árbol de problemas en un árbol de objetivos. Entonces, fíjense, si yo tenía una baja, en el caso anterior, fíjense que yo tenía una alta tasa de enfermedades. Esa alta tasa de enfermedades, ahora en ese árbol de objetivos lo redacto de forma positiva. Y yo digo, pues ahora yo tengo una baja tasa de enfermedades en la localidad. Ahora tengo, para lograr esto, entonces todas las causas las redacto en positivo y aquí se hay una relación 1 a 1. Es decir, por cada causa que yo logré identificar en el árbol de problemas, voy a redactarla de forma positiva y la voy a convertir en un medio. Entonces, si yo tenía acá toda esta cantidad de causas, vamos a contarlo de 1, 2, 3. Yo tengo 9
causas, yo acá debo tener 9 medios. Es decir, una a una. Y saben que la relación siempre es con el objetivo, que para mí en este caso el objetivo general no es más que el propósito. Todos los que tengo de forma negativa los redacto en forma positiva y obtengo los medios. Y en este caso, los efectos los redacto de forma positiva y obtengo los fines. En este caso, mi objetivo general es que tengo buenos hábitos de higiene, existe educación en higiene, adecuado acceso a los centros de salud, tengo vías de acceso, hay atención en la localidad, no hay contaminación del agua, tengo un ambiente descontaminado y sano, existe un alcantarillado y un buen manejo de residuos sólidos. Ahora, si veo cuáles son los efectos y los convierto en fines, entonces tengo baja tasa de mortalidad, moderados costos de atención, menor inasistencia laboral, menor inasistencia de repitencia escolar y cada uno de los efectos que se genera, perdón, cada uno de los fines que se generan de los fines inmediatos. Entonces, ¿cómo identifico ese objetivo general? Fíjense que el objetivo anterior, pues ahora se convierte en un objetivo general. ¿Cómo identifico ese objetivo general? Pues es la situación indeseada para la población en relación al problema. El objetivo genera y se convierte en positivo. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que puedo encontrar cuando defino un objetivo? En el objetivo no incluyo la alternativa de solución. Es decir, no digo por medio de o mediante, porque esa es la alternativa. Incluyo los fines o efectos del proyecto, es decir, para mejorar la calidad de vida de. O sea, describir el objetivo general como un producto que voy a entregar. El objetivo general no es un producto, o sea, el objetivo, recuerden que es un verbo, ¿ok? El objetivo no es la construcción, porque la construcción es una alternativa. Describir el objetivo general del proyecto como una acción parcial. Fíjense que el objetivo general no es una acción parcial ni desarticulada. El objetivo lograr es la situación que yo pretendo obtener o el propósito que yo tengo cuando yo ejecute todo mi proyecto. Entonces yo voy a lograr esto. Cuando yo ejecute todo mi proyecto voy a lograr mejorar la tasa de enfermedades en la localidad. O proponer un plan de mejora para, no sé, para disminuir la tasa de enfermedades en la localidad. ¿Okay? Fíjense que eso tiene que ver con el objetivo general. Y en la parte inferior voy a obtener los objetivos específicos. ¿Cómo identifico el objetivo general? Entonces, ¿qué pasos debo seguir? Elabore el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Antes de incluirlo en la metodología, valide el árbol. Inicie la redacción del objetivo con un verbo fuerte en infinitivo. El objetivo general, ampliar, reducir, mejorar, incrementar, o sea, tiene que ser un verbo fuerte. Si ven la taxonomía de Bloom, pues la taxonomía de Bloom también les indica cuáles son los niveles de verbo. En el caso del objetivo general, tiene que ser un verbo fuerte. El objetivo general debe estar relacionado con el problema principal. Por eso cuando nosotros hacemos el árbol de problemas, cuando nosotros escribimos nuestro problema, cerramos con la pregunta de investigación o planteamos una hipótesis y ese objetivo general debe dar respuesta a ese problema, a esa pregunta de investigación. ¿Ok? Entonces, no incluyas palabras como mediante, por el fin, a través, por medio de. ¿Ok? Revise muy bien el objetivo general. No debe cambiar en el horizonte del tiempo del proyecto. Es decir, cuando yo esté elaborando recuerden que yo desarrollo el objetivo o muestro mi objetivo general al inicio cuando presento mi anteproyecto, por ejemplo. Ahora, si ese objetivo va a cambiar en el horizonte de tiempo que yo elaboro mi proyecto, entonces yo debo ir a revisar mi objetivo general porque lo más seguro es que no lo haya redactado de una forma correcta. Y importante, recuerden que el objetivo debe ser medible, debe ser cuantificable. Yo puedo medir, debo poder desarrollar un indicador que me permita medir ese logro de ese objetivo general. Ahora, para finalizar un poco la metodología, no vamos a ver las otras, vamos a ver, bueno, que a partir de ese análisis de objetivos, entonces yo puedo identificar o yo puedo hacer mi análisis de alternativas. Es decir, ¿cuál es el proyecto? Voy a formular un poco ese análisis alternativa, tiene que ver pues, en algunos casos con los diseños. Me dice, bueno, a partir de esto que usted quiere lograr, esa promesa que usted hace, esa solución
esta situación solucionada en ese objetivo general, entonces logra identificar ustedes esas alternativas que llevan a solucionar ese problema. Entonces, yo de mi árbol de objetivos, donde yo tengo los medios, el objetivo general y el objetivo específico, entonces yo voy a definir alternativas que están basadas en decir, bueno, cuáles son los posibles eventos que me van a permitir a mí darle solución a ese problema y lograr los objetivos, lograr el objetivo general y los específicos. Y eso lo hago a partir de un análisis de alternativas. ¿Okay? Entonces, esta es la fase última, pues en esta última fase de identificación, para el diseño del proyecto, para yo ir después a diseñar mi proyecto, pues yo indico cuál es la solución que puede llegar a ser estratégica para darle soluciones. En el caso de la MEJA se utiliza para los objetivos de desarrollo, vamos a mirarlo para un objetivo de investigación. Entonces, es esencial alcanzar un alto grado de consenso entre las partes, es decir, las partes interesadas. Eso que me dijeron cuál era el problema de investigación, que yo trabajé en un árbol de objetivos, me van a decir, bueno, realmente esa alternativa, ese abanico alternativo que usted propone, ¿cuál es la que de alguna forma tiene mayor impacto en darle solución a ese problema? Entonces, determino dentro de mi árbol de objetivos qué opciones puedo llevar a cabo con mayores posibilidades de éxito. Esto es importante porque yo pudiera estar enunciando una alternativa que es muy larga, que es muy costosa, y entonces en este caso, esa alternativa puede que no sea, que no tenga posibilidad de éxito. O sea, depende del tiempo que tengo disponible. Depende de las posibilidades técnico-financieras. O sea, es una alternativa en la cual dispongo de la tecnología, dispongo del software, dispongo de los elementos, vamos a decir, del licenciamiento para yo poder lograrlo. Debo tener en cuenta las conclusiones efectuadas del análisis de participación, es decir, del análisis que tengo con los stakeholders. La función del equipo de planificación es identificar cuáles son esos medios y esos fines para esos objetivos, es decir, que guardan relación con la unidad. Y puedo utilizar algunas técnicas como, por ejemplo, la técnica de análisis multicriterio, que nos permite a nosotros poder seleccionar esa alternativa. O sea, no es unidad, pues hacer ese análisis alternativo, solo se las voy a enunciar, ¿ok? Porque como materializo los medios en una solución del problema, para cada medio, en un árbol de objetivos, debemos considerar una acción que sea factible, o sea, que sea realizable, ¿ok? Como por ejemplo el medio, pues el medio para nosotros va a ser, bueno, es que yo quiero lograr tener pupitres en buenas condiciones. Entonces, ¿cuál es la acción? Es que tengo que hacer una reparación de pupitres. Y ahí es donde debemos ver cuál es el enlace que existe entre los objetivos que yo me propongo, ¿ok? Y esa acción que voy a emprender para yo lograrlo. La acción forma parte de esas alternativas. La acción es cuántas acciones puedo emprender para lograr, en este caso, porque yo puedo decir, bueno, necesito pupitre en buenas condiciones. Una acción puede ser reparar los pupitres, pero otra acción puede ser comprar pupitres nuevos. Y fíjense que ahí tengo dos acciones que me van a lograr a mí permitir tener pupitres en buenas condiciones. Entonces, si lo vemos con el ejemplo anterior, fíjense que hemos logrado, pues existe una educación en higiene. Entonces, ¿qué debo hacer para que exista una educación en higiene? Ah, bueno, entonces ahora sí, yo lo que requiero es hacer un curso de capacitación en higiene personal y manejo de alimentos. Es que tengo que tener vías en buenas condiciones. Ah, entonces yo necesito mejorar cada uno de estos caminos carreteras. Es que necesito que tenga atención en la localidad. Entonces es que yo necesito construir un centro de salud. Aquí yo necesito un alcantarillado. Ese es el medio. Entonces yo tengo que hacer una acción que sea una construcción de una planta de tratamiento o una construcción de un sistema de alcantarillado. Es que el medio es buen manejo de los residuos sólidos. Entonces, ¿qué acción voy a emprender? A mejorar la recolección y la disposición final de residuos sólidos, por ejemplo. Entonces, fíjense, de esto que tengo acá, estoy generando yo diferentes acciones que me van a permitir a mí formular proyectos para yo poder lograr ese medio. ¿Okay? Para yo poder lograr, entonces, luego
dentro de estas acciones, entonces construyo alternativas y evalúo esas alternativas para conocer cuál es la alternativa que me va a permitir a mí tener mayor impacto en la solución y que también debe ser viable y factible para realizar. Entonces, en ese análisis de alternativa, yo identifico la alternativa, defino los criterios que me permitan a mí poder escoger entre esas alternativas, filtro sobre esas alternativas y determino cuál es mi mejor estrategia para el proyecto que voy a definir. ¿Cómo identifico esas alternativas? Entonces, son de cada uno de esos conjuntos medios derivados o de cada uno de esos conjuntos de medios que yo derive de ese objetivo principal o de ese objetivo general, me voy a enfocar en todas esas posibles acciones que puedo emprender y puedo utilizar, por ejemplo, estas 3 preguntas para poder saber cuáles son esas acciones. Entonces, la primera que puedo decir, bueno, ¿cuál es la alternativa que tiene mayor impacto sobre el medio que analicé? ¿Cómo aporta esa alternativa a solucionar o cómo aporta a lograr el objetivo central o el objetivo general? Y nos llevaría al cumplimiento de uno o más fines. Importantísimo, porque si esa acción que yo logro, ¿ok?, tiene un impacto en varios fines, entonces es muy importante, porque si yo ejecuto solamente esa acción o en esa estrategia, entonces yo voy a lograr mejorar varias cosas. Yo podría decir, pues en el caso anterior, bueno, si estos son mis fines, entonces de todas esas alternativas que yo logré identificar, ¿cuáles tienen, de todas esas acciones, cuáles tienen mayor impacto para yo lograr estos fines? Para yo tener unos mejores costos de atención a la salud, para yo mejorar la inasistencia laboral, para yo tener una menor inasistencia. Entonces, si yo mido de cada una de estas acciones que yo he identificado acá, cuáles tienen mayor impacto, entonces puede ser que si yo ejecute una sola acción, yo logre algunos más cantidad de fines dentro de ellos. Entonces, ¿cómo comienzo ese análisis alternativas que no son realizables o deseables? Entonces, yo puedo decir aquí, bueno, esas que no son realizables o deseables las voy a descartar. Entonces voy a decir, bueno, esas alternativas no son realizables técnicamente, no son viables técnicamente o no son viables financieramente, o pues en el tiempo que yo tengo estimado para desarrollar este proyecto, entonces me voy a tardar mucho más, por lo tanto esa alternativa tiene una restricción de tiempo. Entonces empiezo a colocar lo que dice acá dentro de un embudo de alternativas, todas ellas para poder aplicarle unos criterios de decisión y poder seleccionar cuál es la alternativa que tiene mayor impacto en lo que yo quiero lograr en el objetivo general. Algunos criterios que permiten que yo pueda definir, por ejemplo, cuál alternativa escoger. Entonces, algunas situaciones, si lo quiero definir o si para mi proyecto pues tiene mayor pertinencia el impacto ambiental o el presupuesto, el entorno político, el entorno social, la sostenibilidad, el impacto turístico, por ejemplo. Entonces, vamos a mirar si nosotros lo que tenemos que desarrollar, por ejemplo, es un nuevo producto cosmético. Entonces, bueno, yo tengo como objetivo desarrollar una nueva idea de negocios para un nuevo impacto cosmético. Entonces, pues voy a mirar algunos criterios que pueden ser importantes para decidir, que es, por ejemplo, la toxicidad que puede tener ese producto. Voy a lograr verificar también cuál puede ser, si es un producto biodegradable, si es un producto costoso o cuál es el impacto costo-beneficio que pueda tener, cuál es la disponibilidad de recursos humanos que pueda tener, cuál es la pertinencia, la eficacia o la eficiencia que puede tener ese producto. Y si yo aplico algunos filtros utilizando la técnica multicriterio, que no es más que decir, bueno, voy a definir diferentes criterios de evaluación. ¿Quién lo define? El equipo del proyecto, o conjuntamente también puedo hacerlo con los stakeholders, y definir, bueno, para yo poder seleccionar alguna de estas alternativas, hay unos elementos que voy a definir. Yo puedo decir, bueno, mi criterio son estos. Entonces, bueno, si voy a definir eso en un nuevo producto cosmético, el equipo dijo que, en este caso, para yo poder desarrollar
este proyecto, entonces voy a definir la toxicidad, si es biodegradable, cuál es la función de impacto costo-beneficio, cuál es la disponibilidad de recurso humano que tengo y cuál es la eficacia o la eficiencia que tiene ese producto. Y con estos elementos, entonces construyo una matriz de análisis. Y en esta matriz de análisis yo defino, pues, en esta parte superior, disculpa que tengo acá, yo voy a definir, pues, por criterio, cada uno de estos criterios los voy a colocar acá. Voy a establecer una escala de valoración del 1 al 3, por ejemplo, y voy a decir cuál es más importante o menos importante, y acá voy a definir, por ejemplo, cuáles son esas posibles alternativas, voy a valorarlas y las que me den un mayor valor, entonces le voy a escoger, ya vamos a ver un ejemplo sencillito. Entonces, determinar una más estrategias, si son óptimas o no. Y en este caso, a partir de la valoración de aplicar esos filtros, que son esos criterios, yo voy a definir cuál es la mejor alternativa. Algunos métodos de análisis alternativa no tienen por qué ser solo multicriterio, entonces por eso en nuestros proyectos en algún caso podemos definir utilizando las variables económicas como el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Dominancia entre proyectos, entonces vemos en distintos escenarios cuál es la probabilidad asociada a cada uno de los proyectos y comparamos. En el caso de ingeniería, pues en algunos casos de proyectos podemos utilizar la programación lineal, entonces a partir de la formulación de una función objetivo dentro de ciertas restricciones, nosotros podemos hacer una selección de alternativas. Por listas de verificación, o sea, por cumplimiento de los objetivos, por cuánto aportan estos objetivos al logro de las metas que hemos establecido de esos fines, por aplicando pues un score diciendo, bueno, por un grupo de evaluadores o de expertos, cuánto aporta cada uno de ellos al objetivo. Otra prueba que podemos utilizar es utilizando el método Delphi. O por el que hemos visto, pues modelos de puntuación, que no es más que dándole puntajes de cumplimiento a cada uno de estos objetivos. Aunque pues vamos a decir que las temáticas de esta primera clase es pues el árbol de objetivos, el árbol de problemas. Quise hacer pues una referenciación un poco a análisis alternativas, aunque ustedes van a ver pues dentro de este curso otros temas que los lleven a hacer análisis alternativas, pero es para que ustedes vieran cuál es la conexión que existe entre el árbol de problemas, luego la transformación en el árbol de objetivos y posteriormente, vamos a decir, el impacto que tiene con relación al análisis de alternativas o de las posibles alternativas. Y luego de que tengamos esa alternativa, pues nosotros sí vamos a empezar a diseñar ese proyecto. Es decir, para lograr cada uno de esos objetivos que hemos identificado. Entonces, por ahora, los dejo con... les doy las gracias y quedo pues súper atenta a todas las preguntas que estén en el chat o a responder cada una de esas preguntas que han logrado formular. Ay, pues muchísimas gracias, profe Carmelina, por esta maravillosa presentación, esta presentación tan completa, tan ilustrativa de todo este engranaje, ¿no? Que tiene el marco lógico en donde desde una perspectiva para nosotros, por ejemplo, desde el campo de la educación, pues resulta novedosa, de repente también un poco inquietante con respecto como al procedimiento tan estructurado que por supuesto sí pues tiene como esas consideraciones, sobre todo para áreas como la ingeniería y la administración, como usted bien también lo comentaba al inicio de su presentación. Hay unas preguntas que nos hacen los asistentes. Bueno, la primera tiene que ver con la asistencia. Efectivamente la asistencia la hemos compartido en el chat. Por favor, inscríbanse. Es importantísimo que se inscriban porque tal como lo enuncié al principio, se van a tener en cuenta estas asistencias para pues ese otorgamiento de créditos para los estudiantes que estén interesados. Recuerden que las cuatro asistencias a 4 aulas abiertas de investigación le otorgarán un crédito, la asistencia a 8 aulas abiertas de investigación le otorgarán 2 créditos y si asiste a las 12 aulas completas pues tendrá 3 créditos, así que pues es un incentivo
educativo también bien interesante, además que van a tener pues un valor agregado importantísimo para su formación, para que acompañen su trabajo de investigación. Bueno, profe Carmelina, hay dos preguntas que nos hacen pues desde el chat y que están muy enmarcadas de lo que le mencioné, muy relacionadas con lo que le comentaba al inicio de esta parte final. Una de ellas nos pregunta por en qué área se aplica o se usa más, como de manera más asidua, esta metodología de marco lógico. Y también la segunda pregunta que acompaña pues este mismo interrogante es ¿cuáles son los profesionales más fuertes en trabajo justamente de esta metodología? Está silenciado. No te escuchamos, profe Carmelina. Bueno, particularmente esta metodología de marco lógico, vamos a decir que no hay un profesional específico que pueda usarlo, ¿no? Así como les dije, en este caso, pues yo soy ingeniero, pero incluso pues yo he dado algunas capacitaciones a profesionales de la salud, ¿sí? A profesionales de la salud, a médicos, pues a todo tipo de profesionales, y la metodología es aplicable en cualquier contexto para poder identificar un problema. ¿Okay? Vamos a decir que es una herramienta de planeación, sí, ciertamente vamos a decir, el mayor uso que encontramos dentro de la metodología son para herramientas de planeación nacional, sectoriales, regionales. Entonces, por excelencia, es una herramienta de un poco de formulación de proyectos de planeación. Sin embargo, las bondades que nos da la metodología es decir, bueno, ¿cómo podemos, a través de utilizar estos pasos, poder identificar un problema y poder alinear esa solución a ese problema? Yo creo que no existe como una carrera específica para decir que solamente este tipo de profesionales lo pueden aplicar. Hay todos los profesionales, yo pienso que todos los profesionales de cualquier área pueden utilizar la herramienta para identificar. Ustedes deciden si utilizan pues solo una parte y dicen, bueno, yo solo voy a utilizar la herramienta de problemas y la de objetivos porque las alternativas pues la voy a hacer utilizando otro tipo de herramientas. Pero pueden hacerla desde cualquier área, cualquier investigador, cualquier profesional puede usarlo, incluso para los problemas personales, ¿no? Si usted quiere encontrar una solución, usted quiere hacer un análisis de alternativas porque no sabe qué carrera estudiar, por ejemplo. Usted haga un árbol de problemas, haga un árbol de objetivos y plantea su situación futura. Es eso, el árbol de objetivos, mirar hacia el futuro, o sea, qué deseo, qué quiero obtener. Lo importante de la herramienta es que usted va a poder alinear y ver la trazabilidad de lo que usted identificó como un problema y luego pues la solución que propone. Esa es la novedad y la importancia de la metodología de marco lógico. Bien, y justamente en esa línea o en ese mismo sentido, hay otra pregunta ya muy situada y muy focalizada como en el entorno educativo, ¿no? Como le comentaba cuando hacíamos como todo este engranaje, pues nuestros estudiantes de la Escuela de Educación, sabemos que también hay estudiantes de las otras escuelas que también están muy interesados en este trabajo, pero pues nuestros estudiantes tienen mucha inquietud con respecto a esta metodología en relación con qué sucede con lo educativo, ¿no? Entonces hay una pregunta que hay aquí en la que nos cuestionan con respecto a si es posible que podamos abordar el marco lógico para pensarnos esas problemáticas educativas y dan un ejemplo. Por ejemplo, si quiero resolver un problema relacionado con el logro educativo en el aula, que sucede con los estudiantes en un área en particular, ¿cómo hacerlo? Por ejemplo. Yo creo que es totalmente aplicable, o sea, si yo quiero conocer, si yo quiero saber el logro, fíjate la importancia, el logro me está hablando como objetivo, lo que persigo con el estudiante pues en una clase o lo que persigo el estudiante como resultado de aprendizaje, ¿no? Cuando digo, bueno, en una aula de clase, ¿qué persigo yo como resultado de aprendizaje de este curso o resultados de aprendizaje de este curso? Ese resultado de aprendizaje, pues ya no sé si el ejercicio al revés a lograr ese objetivo, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo en el futuro? Ese objetivo general es el logro de ese resultado.
y plantearme esa problemática. Entonces yo empiezo a analizar a mis estudiantes y decir, bueno, mi problema central es que tienen una baja, no sé, vamos a decir, tienen un bajo desempeño en ciertas áreas, en ciertas temáticas, ¿ok? Entonces digo, bueno, ¿cuáles son las causas que están relacionadas con ese bajo desempeño y cuáles son las causas y las consecuencias, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, esas causas voy a identificar, bueno, quizás puede ser la didáctica, quizás puede ser que traen algunas deficiencias, no sé, de cursos anteriores que están relacionados, por ejemplo, matemáticas, vamos a decir, en ingeniería, los estudiantes para nosotros se vuelven muy complejos cuando el estudiante ingresa porque trae muchas deficiencias de matemática de la educación media, ¿no? Y la del bachillerato. Entonces, cuando llega a ver esas matemáticas tan fuertes en ingeniería, pues muchos de los fracasos de los estudiantes son cómo aprendemos matemática, ¿no? Entonces, si vamos a, yo digo un ejemplo, si vamos a relacionar ese curso, entonces, es bueno, ¿cuál es una de las causas? Y de esa causa, entonces voy a trazar cuáles son esos medios. O sea, cómo voy a lograr que ellos quizás no lo pueda lograr desde bachillerato, pero cómo voy a lograr nivelarlos a todos, ¿no? Y eso nos puede ayudar muchísimo a entender ese problema que a veces es complejo, entender ese problema, pero también a plantear un proyecto de aula, un proyecto de mejora que realmente va a ir a atacar esas causas. Eso es lo importante en la metodología marcológica. O sea, que yo voy a plantear un problema que va a ir a atender esas causas y que efectivamente va a lograr que yo pueda resolver el problema. Porque si no lo hago de esa forma, puedo estarme planteando yo proyectos que pueda estar colocando dentro del aula y que finalmente no vayan a atender esa causa. O sea, es ahí la importancia. Miro causas, convierto en objetivos y entonces sí alineo mi proyecto a darle solución a esas causas. A eliminar esas causas. Así es, pues definitivamente creo que esa consideración también tan estructurada y como un poco esquemática para poder identificar desde lo analítico como las partes que se consideran o que constituyen a veces un problema, ¿no? Que a veces con los estudiantes pues esa es la gran dificultad, poder primero formular un problema, que algo que usted comentaba en el proceso me pareció también muy interesante, que tiene que ver con eso que uno puede identificar como una carencia, una dificultad o como cuestiones que están más allá y que desbordan un poco lo que está en las manos del investigador o quien está llevando a cabo el proceso resolver, ¿no? Cuestiones presupuestales gigantes, pues que requieren transformaciones que dentro del proyecto pues no tendrían posibilidad de desarrollo, al menos en un corto plazo y desde algo mucho más micro que lleve a cabo un maestro, un ingeniero o una persona en particular, ¿verdad? Creo que eso es fundamental porque a veces ese es uno de los inconvenientes también cuando se formulan proyectos y sobre todo los proyectos de grado, en donde los estudiantes piensan algo como tan grande, tan macro, a veces el alcance supera un poco la realidad que es posible abordar, ¿no? Entonces, creo que la metodología también permite que ese tipo de aspectos puedan contemplarse, sobre todo cuando estamos aprendiendo a formular los problemas de investigación, a poder identificar las situaciones, pero sobre todo concretarlas, ¿no? Que eso es lo que a veces resulta tan complejo. Sí, el investigador se da cuenta de que no tengo tiempo y me sucede mucho en los trabajos de grado. Yo es que quiero cambiar el mundo, pero no tengo tiempo. Yo le digo al estudiante que quiero implementar, yo digo, ¿y cuándo? Cuénteme a qué hora le va a implementar, porque si apenas le da tiempo para formular mi plan. Entonces, es llevarlos, no cuestionar su trabajo, pero sí darse cuenta de hasta dónde es el alcance que pueda lograr si tengo una restricción de tiempo. Entonces, pues yo creo que cualquier profesional de cualquier área puede utilizar la herramienta y les va a ayudar mucho. Así es, pues muchísimas gracias por todo este ejercicio, por toda esta enseñanza, profesora Carmelina. Estamos súper atentos como a todo este ejercicio, pues muy interesante. Invitamos entonces a todos nuestros estudiantes a que por favor estén muy atentos a las siguientes sesiones de aulas abiertas. Van a estar muy interesantes. La siguiente sesión de aulas que tenemos es
es dentro de 8 días, justamente el 21 de septiembre, en donde vamos a aprender a construir justamente esas combinaciones de palabras claves que van a permitir hacer búsquedas efectivas cuando ya tenemos un problema, después de que hemos hecho un ejercicio de ideación, de pensarnos qué es lo que queremos trabajar, porque hemos ya analizado una situación que hemos problematizado, hemos identificado justamente ese núcleo problema que queremos desarrollar. Ahora, ¿cómo de ahí partimos para poder generar esa combinación de palabras clave que nos permita hacer búsquedas efectivas en las bases de datos? Y ya, pues sus profesores les estarán compartiendo nuevamente la agenda completa para que estén totalmente informados de la fecha de la sesión, de la hora de la sesión, de cuál es el objetivo de cada una de las sesiones, de quiénes son los profesores que están liderando las sesiones y por supuesto el enlace. Hoy hubo algunas confusiones con el enlace. Yo les pido el favor que siempre se orienten por los enlaces que aparecen en la agenda, en la tercera columna de la agenda que se ha compartido en su formato PDF, en donde dice enlace para estudiantes. Hay un enlace allí que los va a llevar inmediatamente al acceso de la sesión en vivo y que por favor hagan uso de sus correos Poli y de sus contraseñas Poli para que puedan ingresar. A veces ingresar con otros correos y otras contraseñas no nos permite ingresar de manera efectiva, así que pues bueno, bienvenidos, no se pierdan nuestras siguientes aulas que también al igual que esta van a estar muy interesantes y nos van a dar muchas oportunidades para enriquecer pues esto que venimos aprendiendo. Así que muchísimas gracias a todos. Muy buena noche. No olviden registrarse en la asistencia. Importantísimo que se registren porque de lo contrario, pues no van a tener la posibilidad de que se les reconozca pues haber estado aquí siendo partícipes de este aprendizaje. Muchísimas gracias. Profe Carmelina, muchísimas gracias. Que tenga muy buena noche. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Politécnico Gran Colombiano.